Estructura de los sistemas operativos. Vamos a explicar lo que es la estructura de los sistemas operativos, que son ese software de administración y control del hardware, del software, y que permite la comunicación con los usuarios, con el humanware, para que podamos entender todo lo que es un sistema de cómputo y sus alcances. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Estructura de los sistemas operativos. Un sistema de cómputo es una estructura compleja que está estructurada por tres áreas fundamentales: el hardware, el software y el humanware. El hardware se estructura por dos partes fundamentales: el CPU, que también lo podemos entender como el cerebro electrónico de la computadora, es la unidad central de proceso; los periféricos, que corresponden a todo lo que se conecta al CPU, y existen al menos tres niveles: los de entrada, que permiten meter información; los de salida, que permiten sacar información; y los periféricos, que permiten meter y sacar información, obviamente de la computadora. El software, ¿sí?, es todo ese desarrollo lógico, todo ese desarrollo de programación que permite que el hardware funcione. Y está clasificado, vamos a decir, en tres tipos fundamentales: los lenguajes de programación, el sistema operativo y los programas y aplicaciones. Y en un momento más vamos a analizar más a detalle cada uno de estos conceptos. El humanware, que son los humanos que tenemos contacto con los equipos de cómputo, y que vamos a clasificarlo también en tres niveles fundamentales: los desarrolladores, que son aquellos que saben utilizar los lenguajes de programación para desarrollar nuevas aplicaciones, nuevos sistemas operativos, nuevo software; los administradores de sistemas, que son los que no saben desarrollar, pero sí saben utilizar los sistemas para proveer de servicios a los demás usuarios, y entonces a eso se les llama administradores de los sistemas, ¿sí?, del software que ya existe; y los usuarios, que son aquellos que hacen uso para facilitarse el trabajo, utilizando como una herramienta de trabajo las computadoras. Esos usuarios, pues somos la mayoría en general, donde usamos los navegadores, los procesadores de texto, los presentadores electrónicos, las hojas electrónicas, entre muchísimos más software. Millones de tipos de software desarrollados a la actualidad. ¿Qué es un sistema de cómputo en la actualidad entonces? Pues es el hardware, la parte física de la computadora, que está estructurado por el CPU y que puede ser de dos tipos: el mononúcleo, o sea, tiene una sola unidad central de proceso, y el multinúcleo, que puede tener varias unidades centrales de proceso en un mismo chip, vamos a decir. Sin embargo, puede ser que existan varios chips sobre una misma tarjeta o sobre varias tarjetas que estén conectadas entre sí usando un solo sistema, y entonces son multinúcleo también. Y los periféricos, que son aquellos equipos, hardwares, que se conectan a la computadora y que por medio del funcionamiento del CPU permiten meter información a la computadora, o sacar información de la computadora, o meter y sacar información de la computadora bidireccionales, y entonces son los tipos de periféricos que existen. El CPU mononúcleo es aquel que está encapsulado en un solo chip, en un solo unidad central de proceso,
en una sola caja electrónica que permite que ahí se lleven a cabo todos los procesos y que están estructurados por varias componentes internos, pero es uno solo, ¿sí? Mientras que los multinúcleo son aquellos que hagamos de cuenta que tenemos varias de estos procesadores puestos en una sola caja, o sea, y en donde se van a poder procesar varias cosas al mismo tiempo. Y entonces los multinúcleos se pueden convertir en procesadores multinúcleo, multitarea, ¿sí? Para poder trabajar múltiples procesos al mismo tiempo. Los periféricos podemos entonces analizar que existen de entrada, o sea, que permiten meter información a la computadora. ¿Cómo puedo meter información a la computadora? Pues lo puedo meter a través del teclado o a través del ratón, dándole movimientos, direcciones, clics, o los puedo meter a través del micrófono, o los puedo meter a través de un joystick para juego, o a través de cualquier componente que me permita hablarle a la computadora para meterle información. Hablarle de algún modo, ya sea de manera táctil con el teclado, ya sea de manera verbal, ya sea de manera visual con el escáner, etc. Los mixtos de entrada y salida que permiten meter y sacar información, ya sea que la grabe y la retire, o que la grabe para guardarla y que después la lea de ahí para meterla y utilizarla, ¿sí? O sea, permiten meter y sacar, y entonces son memorias USB, discos duros, discos flexibles, monitores touch que puedo ver la información, o sea, sacarla, pero además la puedo meter tocando la pantalla porque son monitores touch, etcétera. O sea, los multifuncionales que puedo escanear información para llevarla a la computadora, o imprimir información de la computadora para sacarla de la misma. Entonces son este tipo de equipo. Los visores de realidad virtual o realidad aumentada que permiten leer y sacar información de la computadora. Ahora también existen los de salida que permiten sacar la información de la computadora, como pueden ser los impresoras de planos, que se conocen como plotters, que lo podemos ver en la pantalla, los plotters. Las impresoras de salida que solamente sacan información impresa de la computadora, los monitores no touchscreen que solamente nos muestran información visual, ¿sí? Las bocinas, por ejemplo, etcétera. Esos son los monitores de salida, el software de salida. Ahora, el software de los tres niveles que existen. Los primeros, lo que vamos a tomar siempre como primeros, son los lenguajes de programación, porque son los que permiten desarrollar sistemas operativos para administrar y proveer la forma de comunicación con los recursos de hardware, de software. Los softwares de aplicación, que son navegadores, que son editores de texto, que son hojas electrónicas, que son reproductores de música, etcétera, una infinidad de software de aplicación. Pero también están los sistemas operativos, que es el software especializado para administrar los recursos, para hacer eficiente el uso de los recursos electrónicos, recursos de hardware, recursos lógicos, recursos de software, y entonces son los que permiten el manejo de esta información. Luego, el humanware está normalmente clasificado en tres partes fundamentales también. El primero son los desarrolladores, que son los que permiten generar nuevo software para alguna de las tareas específicas, como puede ser administración de recursos, que serían sistemas operativos, o para generar documentos terminales, como puede ser escritores de textos, o hojas electrónicas, o presentadores electrónicos, o navegadores, o software antivirus, protectores,
sistemas de comunicación digital, etcétera. Entonces, esos son los tipos de software que podemos encontrar en los sistemas de cómputo. Ahora, todo esto funciona por una estructura lógica que más o menos la podemos entender de la siguiente manera. Tenemos todo lo que es el hardware, el conjunto de hardware que está al centro y que se lo podemos conocer como máquina desnuda, ¿sí? Porque son los componentes electrónicos, los fierros, la parte de las líneas de comunicación. Entonces, eso es la máquina desnuda. Sobre ese se montan los controladores y los administradores de esos recursos que se conoce como sistema operativo. Encima de ese sistema operativo vienen lo que son las aplicaciones del sistema operativo, como pueden ser los sistemas de comunicaciones, los sistemas de reconocimiento de usuarios, los sistemas de comunicación con el teclado, comunicación con el ratón, o sea, que permiten esas formas de comunicación con internet, etcétera, que son aplicaciones precisamente del sistema operativo. Sobre esas aplicaciones se montan las aplicaciones directas del usuario, en donde ya vienen los procesadores de texto que el usuario le gusta usar, los presentadores electrónicos que el usuario le gusta usar, las hojas electrónicas que el usuario le gusta usar, los navegadores para buscar información en internet que al usuario le gusta usar también. O sea, esas aplicaciones que son aplicaciones directas que pone el usuario para facilitarse el trabajo en la computadora. Y para poder comunicarse con todo ese esquema lógico y físico de qué es el hardware y el software, está lo que es la interfaz del usuario, que puede ser una interfaz de línea de comando, lo que conocemos como CMD, ¿sí? Como la consola normal de escritura, pero también podemos hablar de interfaces gráficas de usuario, interfaces visuales que permiten la comunicación, como lo que es, por ejemplo, Windows o cualquier escritorio gráfico que permite eso. Y eso es lo que conforma un sistema de cómputo completo, vamos a decir. Ahora, ¿cómo está estructurado todo esto un poco ya más a detalle? Bueno, pues las aplicaciones están montadas sobre todo lo que es el kernel. El kernel está controlando directamente el hardware, pero para esto debemos entender que existe el administrador de archivos, el administrador de memoria principal, el administrador de memoria secundaria, el administrador que permite incluso el funcionamiento de los dispositivos, y el administrador del procesador. Y esto nos lleva a una estructura piramidal que en los sistemas operativos tradicionales tiene una base cuadrangular. Ahorita la vamos a analizar en el siguiente esquema. Y bueno, el kernel también obviamente tiene que ver con el despachador, con la sincronización y comunicación entre procesos, con el manejador de interrupciones, que es la forma de cargar información de un disco duro a la memoria principal para su ejecución en el procesador, etcétera, que también lo vamos a analizar un poquito más adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura piramidal de los sistemas operativos tradicionales o antiguos. Antiguos estoy hablando de mediados del siglo pasado, o sea, por ahí de 1947, 1950. Esta estructura nos lleva a plantear 4 administradores fundamentales, que es el administrador de la memoria principal, el administrador de los dispositivos, el administrador de los procesos y el administrador de los archivos. Estos 4 administradores de todo lo que es el hardware y software que está en la base van a dar sustento en la parte superior a lo que es la interfaz de comunicación del usuario. Normalmente para ese tipo de sistemas, ¿sí?, estamos hablando de una interfaz de usuario de línea de comando. Después empieza a montarse ya una interfaz gráfica, pero también a diversificarse las funciones y las actividades de los sistemas. De tal manera
que ya en sistemas recientes vamos a hablar de una pirámide ya no de base 4. De entrada voy a analizar un sistema operativo como un análisis, como una sustentación de un grupo de subsistemas, porque ya no solamente son administradores sencillos, sino que son administradores de múltiples procesos que ya los vamos a considerar como subsistemas. Por ejemplo, vamos a pensar en el subsistema de procesamiento, que es el que se encarga de controlar los procesos en los equipos de cómputo. El subsistema de administración de la memoria principal, obviamente, este va a administrar la memoria, pero existen muchas formas de administración de memoria que vamos a analizar también en este curso mucho más adelante, pero podemos hablar de la administración por paginación, por segmentación, por asignación de bloques de memoria, etcétera. Y entonces, pues es algo ya mucho más complejo y por eso es un subsistema de administración de memoria principal. También vamos a hablar de un subsistema de administración de memoria secundaria. ¿Por qué? Porque ya la memoria secundaria en la actualidad es súper diversificada. Podemos estar hablando de discos duros, IDE, de discos duros SATA, de discos duros de estado sólido, de memorias USB, de CD-ROMs, de DVD-ROMs, de Blu-rays, o sea, muchísima memoria secundaria que puede estar en interacción con nuestro equipo de cómputo, y entonces estamos hablando de un subsistema de administración de memoria secundaria. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. También, por ejemplo, podemos identificar un subsistema de administración de archivos. Esto es, existen miles de tipos de archivos que normalmente están identificados por su extensión, ¿sí? En donde podemos hablar de archivos para procesadores de textos, de archivos para procesadores electrónicos, de archivos para hojas electrónicas, de archivos para páginas web, de archivos para sistemas de seguridad, o sea, de dibujo técnico, dibujo electrónico asistido por computadora tipo CADS, que son sistemas de manejo de vectorización de imágenes, etcétera. Y entonces son miles de tipos de archivos que tienen que ser administrados por el sistema y reconocidos por el sistema, y por eso hablamos de un subsistema de administración de archivos. Por otro lado, tenemos el subsistema de comunicación en red, que es un sistema que nos permite controlar ya no una sola forma de comunicación. Por ejemplo, en un solo equipo de cómputo podemos estar hablando de comunicación infrarroja, de comunicación Bluetooth, de comunicación wireless, ¿sí? Y de hecho de múltiples canales de comunicación por sistemas de comunicación USB, ya no centralizados todos, distribuidos en los diferentes puertos, de multipuertos de comunicación para comunicación de wireless, por ejemplo, pero tipo, wireless que es inalámbrica, o comunicación alámbrica por vía tarjeta de red RJ con cable RJ45, ¿sí? O por cable coaxial, etcétera. Entonces son muchas formas de comunicación. Entonces podemos hablar de subsistemas de comunicación de red. Por otro lado, tenemos subsistemas de administración de dispositivos. ¿Por qué? Porque a una computadora le podemos conectar miles de dispositivos de muchísimos tipos, controles, sensores de presión, de temperatura, de humedad, incluso de luz, y también podemos hablar de actuadores que responden a esos sensores, ya sea por motores específicos, motores de nada más de giro, motores de giros controlados, múltiples formas de trabajo, pistones, etcétera. Y entonces estamos hablando de subsistemas de administración de dispositivos. Por otro lado,
debido a la protección lógica que se ha tenido que desarrollar en las últimas décadas, ha crecido enormemente la necesidad de protección lógica, incluso en algunos casos protección física, para que no haya pérdida de información, sobre todo en información sensible y demás, por lo que es importantísimo hablar de un subsistema de protección, como pueden ser los antivirus, los protectores o los malwares, etcétera. Entonces son detalles, son componentes que son miles de formas de software maligno y que tenemos que defendernos de ellos, y por eso necesitamos un subsistema de protección. Por otro lado, tenemos el subsistema de administración de usuarios, porque ya un equipo ya no es personalizado, ya no lo usa una sola persona, sino que puede tener múltiples cuentas en un solo equipo y a cada usuario darle su personalización en la forma de trabajo específicamente, y entonces eso es un subsistema de administración de usuarios, lo que se requiere para el reconocimiento. Todos estos subsistemas van a soportar un sistema de comunicación de usuarios complejo, que puede ser por línea de comando, por una o varias formas de pantallas de líneas de comando, o por una o varias formas de interfaces gráficas de usuario, y que en la mayoría en la actualidad ya son las interfaces gráficas, las interfaces visuales, las que permiten la comunicación con todos esos esquemas o subsistemas de administración del propio sistema operativo. El subsistema de procesamiento. Un proceso necesita ciertos recursos, incluyendo tiempo de CPU, memoria, archivos y dispositivos de entrada y salida, para lograr su tarea. Es responsable de las actividades en la administración de procesos, como es la creación de procesos y borrado de los mismos, y la suspensión de procesos y resumen. O sea, estas son algunas de las actividades que tiene que llevar a cabo el subsistema de procesamiento. Existen, por ejemplo, mecanismos de comunicación que permiten la sincronización de procesos, la comunicación entre procesos, el cambio de un proceso a otro, el ceder los recursos de un proceso para que otro se ejecute y hacer más eficiente el uso de procesadores y los tiempos de ejecución. Y entonces todo esto son mecanismos de control que tiene que estar dentro de esta parte de lo que estábamos hablando del subsistema de procesamiento. Por otro lado, el subsistema de administración de memoria, que normalmente le llamamos memoria principal, que es una memoria temporal, es una memoria no permanente. La memoria principal entonces es un dispositivo de almacenamiento volátil que pierde su contenido en caso de interrupción del sistema y falla, o del apagado del equipo de cómputo. Es un repositorio de datos de rápido acceso, compartido por el CPU y los dispositivos de entrada y salida, y de hecho es necesaria la administración, la memoria principal, para la ejecución de los procesos por parte del CPU y de los dispositivos. Es responsabilidad de las siguientes actividades con respecto a la administración de esta memoria. Llevar la cuenta de las partes de la memoria que están siendo utilizadas y por quién las está utilizando. Y si está bloqueado ya ese sistema, entonces hay que liberar esos recursos para que puedan ser utilizados por otros recursos. Decir qué proceso se va a cargar en memoria, cuando está disponible, alojar y desalojar espacio de memoria para cuando sea requerido para otros procesos. Por otro lado, el subsistema de administración de memoria secundaria o permanente, dado que la memoria principal es volátil, muy pequeña en comparación con la secundaria, para almacenar todos los datos y los programas en forma permanente, el sistema de cómputo provee memoria secundaria para respaldar la memoria principal. Este sistema de
de administración de memoria permanente es responsable de las actividades como con respecto a la administración de esta memoria que le llamamos memoria secundaria, y es administrar el espacio de memoria libre, ¿sí?, en discos, alojamiento de la memoria en discos, planificación de discos, o sea, incluso intercambio, por ejemplo, zonas de intercambio para la aceleración de los procesos, la ejecución de los procesos, etc. El subsistema de administración de archivos. Un archivo es una colección de información relacionada, definida por su creador. Comúnmente los archivos representan programas en forma de fuente y objeto y datos. Esto nos lleva precisamente a que este sistema de administración de archivos de las siguientes le va a dar la responsabilidad de las siguientes actividades para esa administración de los archivos. Por ejemplo, la creación de un archivo, el borrado del mismo, la creación de un directorio, el borrado de un directorio, el soporte de primitivas de manipulación de archivos y directorios, el mapeo de archivos en memoria secundaria, el respaldo de archivos en un medio de almacenamiento estable, no volátil, etc. El subsistema de comunicación en red se define como aquellos que tienen la capacidad de interactuar con sistemas operativos en otras computadoras por medio de un medio de transmisión con el objeto de intercambiar información, transferir archivos, ejecutar comandos remotos y un sinfín de otras actividades que se hacen a través de sistemas de comunicación alámbricos o inalámbricos y por varias formas y frecuencias, como puede ser un Wi-Fi, como puede ser un Bluetooth, como puede ser una comunicación alámbrica del tipo RJ45 o incluso de otro tipo de cableados. Por otro lado, el subsistema de administración de dispositivos permite controlar el estado de cada uno de los dispositivos como unidades de cinta, unidades de disco, impresoras, graficadores, terminales, etc. Utiliza políticas preestablecidas para determinar qué proceso obtendrán un dispositivo y durante cuánto tiempo. Por ejemplo, designan el dispositivo en 3 entradas, salida y mixtos. Y estos obviamente permiten meter, sacar, etc. Por otro lado, el subsistema de protección. La protección de un mecanismo de control de acceso de los programas, procesos o usuarios al sistema de recursos permite precisamente que el sistema esté protegido para evitar pérdidas o robos de información. El sistema de protección debe distinguir entre usos autorizados y no autorizados, especificar el tipo de control de acceso impuesto, proveer medios para el aseguramiento de la protección. O por otro lado, el sistema de comunicación y control de usuarios, la interfaz de usuario, por ejemplo, es el medio con el que el usuario puede comunicarse con la máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de reaccionar. Sin embargo, ojo, este subsistema no solo atiende un usuario, sino que puede atender múltiples usuarios y cada usuario tener una forma específica de escritorio para trabajo con su equipo de cómputo, aunque sea el mismo, administrado de diferente manera. El subsistema de administración de usuarios, entonces, la parte de cuentas de usuario permite definir qué usuarios tendrán acceso a la plataforma y qué tipo de acceso,
y por lo tanto podrán utilizar sus servicios. Para la gestión de las cuentas de sistemas se utiliza el servicio de directorio para poder tener estas estructuras de control y de acceso al software y hardware. Hasta aquí vamos a dejar esta presentación y esperemos que haya sido clara la forma de cómo comprender el funcionamiento de los sistemas operativos. Hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.